Bienvenidos a La Flor Azul, conversaciones sobre libros. Este es nuestro segundo encuentro. Hoy escucharemos unos poemas leídos por María Domínguez. Luego vamos a conversar con José Luis Alonso Marchante. Es un escritor español de formación en economía e historia. Su primer libro es Muerte en Somiedo, sobre la represión franquista en Asturias y León. Luego publicó Menéndez, Rey de la Patagonia, y Segnan, Genocidio y Resistencia, de los que hablaremos en extenso, así como de sus futuros libros. Más tarde vendrá nuestro columnista, el politólogo Eduardo Yáñez. Con él conversaremos sobre El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. Y nos va a acompañar la música y la poesía de Charo Bogarín. En nuestro encuentro pasado hablamos de la cultura guaraní y queríamos seguir con esos sonidos en nuestros oídos. Charo es una estudiosa de la música de los pueblos originarios y sus canciones retoman los ritmos y la temática de su cultura. Yo me quería casar a la orilla del río y me quería poner ese blanco vestido que madrecita se puso aquel su día divino de amor, de amor. Yo te esperaba paciente limpiando la vereda y sacudía los santos a mi santa manera, quitándole polvareda de los días de espera por ti, por ti. Ay, el hombre que no ama suficiente para ser feliz, una espina atragantada en la garganta es este dolor. ¿Quién te dijo que el que engaña tiene un corazón para seguir? El camino es de los hombres valerosos que tienen honor, honor. Se desató la tormenta, fue tan larga la espera y se nublaron los cielos. Fue tan hondo mi grito de ver caer al vacío las promesas que hicimos ayer, ayer. Un caminito de flores y el olor a madera atesoran mi recuerdo, los momentos más lindos, pero a seguir el camino me dispuse tan pronto. Volví de ti. Ay, el hombre que envenena el agua que después no ha de beber, una espina atragantada en la garganta es este dolor.
bibliófilos, perseguidores de libros, constructores de bibliotecas, ermitaños de la lectura, escritores, editores, libreros. Microlecturas en la Flor Azul, capítulo 5. En YouTube veo un grupo de soldados sirios, todos muy jóvenes, tomando mate en un edificio destruido de Alepo. La premisa de quietud ha modificado la ceremonia, la ha forzado a adaptarse al contexto y cambiar una parte esencial de la dinámica. Cada uno lleva su propio recipiente con yerba y bombilla, y lo que gira en la ronda, lo que pasa de mano en mano, es el termo con agua. El mate solo viaja en manos de nostálgicos. Asiria llegó a finales del siglo XX, cuando cientos de familias regresaron de su exilio en Sudamérica, y apenas una generación más tarde, antes de los desastres de la guerra, Siria se había convertido en el principal comprador de yerba argentina del mundo. Los nietos de aquellos migrantes sortean ahora los escombros de las bombas. Arman un círculo. Cada uno levanta su vasito coronado por una pequeña bombilla y brindan. Del libro Al borde de la boca, 10 intuiciones en torno al mate, escrito por Carmen Cáceres. Microlecturas en la Flor Azul. El guaraní tiene la convicción de que el alma no está enteramente hecha, sino que se hace durante la vida, y el modo de hacerse es decirse. A través de palabras cantadas, escuchan los mensajes de los dioses. Con una entonación muy simple, marcan el ritmo de la danza, cuya coreografía básica se despliega como un caminar, metáfora de sus históricas migraciones. Allí se pone en evidencia un vínculo espiritual con los caminos, en los que la propia palabra es concebida como un ser peregrino. Escrito por Pau Navajas, en K.A. por A, el espíritu de la yerba mate. La Flor Azul. Conversaciones sobre libros. Lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderás mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. De Corrientes vengo yo, Barranqueras ya se ve, y en la costa un acordeón, gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas de
Bueno, es un gusto presentarles a José Luis Alonso Marchante. Es un escritor español de Gijón, de formación en Economía e Historia. Ha escrito varios libros. Su primer libro se llama Muerte en Somiedo, que es sobre la represión franquista en Asturias y León. Luego publicó Menéndez, Rey de la Patagonia, y Segnam, Genocidio y Resistencia, libros de lo que hablaremos en extenso hoy. Y bueno, vamos a saludarlo primero, después yo voy a hablar un poquito para poner en contexto qué es Menéndez, Rey de la Patagonia, que es un libro, yo creo, muy importante para la historiografía argentina. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Hola, Pablo, muchas gracias por invitarme a tu programa. Aquí estamos en España con mucho calor, en pleno verano. Bueno, aquí con frío, en la otra punta del mundo. Bueno, yo voy a comentar un poquito de qué se trata Menéndez, Rey de la Patagonia. Es un libro que salió publicado en el 2012 por la editorial Losada. Es un libro de historia que retoma... Es muy lindo el libro porque a la vez que es una biografía, uno ve a través del seguimiento de la vida de este asturiano un poco la conformación de lo que ha sido la distribución de las tierras y del poder en el sur de la República Argentina. Es un libro... bueno, como todos los libros de José Luis, un libro intenso, con mucho dato, con mucha historia, que requiere una lectura detallada, como ha sido su escritura, digamos. Básicamente trata sobre... bueno, el libro comienza con la historia de los navegantes, con la importancia de lo que es Punta Arenas, digamos. Retoma esa historia que decía de los inmigrantes asturianos de principios del siglo XIX, de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, donde unos 350.000 asturianos partieron desde los puertos de Avilés y Girón buscando fortuna, porque huían también de la falta de oportunidad, pero también, como en el caso de Menéndez, del servicio militar. A finales de 1866, después de pasar por Cuba, llega a Buenos Aires, luego... si no me equivoco, en el 74 llega a Punta Arenas, y bueno, el libro va contando su historia, también cuenta la historia de los pueblos, del pueblo Sengman, de Darwin y los Yámanas, de los misioneros. Hay un apartado sobre los prisioneros de la ciencia, que son esos integrantes de los pueblos originarios que fueron llevados a exposiciones en distintas partes del mundo. Después cuenta sobre la estancia en San Gregorio, sobre la flota de barcos de Menéndez, que era una flota cuyos barcos todos empezaban con A en homenaje a Asturias. Sobre otras estancias, que una de ellas es la Anónima, que ya hablaremos de eso. Bueno, ese es un poco el contexto del libro Menéndez, Rey de la Patagonia. Yo le quiero preguntar, para comenzar, a José Luis, que nos cuente un poco, porque después de leer sus libros uno tiene intrigas por los que no ha leído, y yo tengo entendido que en su primera investigación sobre la represión franquista, en su libro Muerte en Somiedo, ahí es donde él se encuentra con Menéndez. Bueno, que nos cuente un poco cuál es el origen de esto, de su trabajo. Bueno, el primer libro que yo publico en España se llama, en efecto, Muerte en Somiedo, es una historia de la Guerra Civil. Y fíjate que en el año 2007, justo cuando acababa de terminar el libro y andaba en búsqueda de un nuevo tema de investigación, siempre me interesó muchísimo todo el tema de la emigración, de cómo las personas cambian de país, ¿verdad? A veces en una dirección y otras veces en otra, en función de sus necesidades económicas, huyendo de la miseria de las guerras, ¿no? Entonces, cuando voy a Buenos Aires, en el año 2008, visito el centro asturiano, yo soy asturiano también, de nacimiento, y ahí es donde me encuentro por primera vez con la figura del mal llamado Rey de la Patagonia, ¿no? De José Menéndez. En ese instante me cuentan que había emigrado en un barco hacinado con otros muchos más emigrantes, ¿verdad?, en la tercera clase, en las bodegas, sin ningún tipo de capital, y que, sin embargo, a su muerte, era dueño de una flota entera de barcos que empezaban por la A, ¿no? Entonces, yo soy economista de formación y de profesión y me pregunto, ¿qué ha sucedido aquí? Es decir, ¿cómo es posible que alguien que a los 16 años no tiene absolutamente nada, a su muerte sea una de las fortunas más grandes de toda América del Sur, ¿no? Y ahí empiezo, sin conocer mucho sobre la historia de Menéndez, la investigación. Empiezo a viajar a Argentina, a Chile también, a Punta Arenas, a Río Gallegos,
a la Tierra del Fuego, pero también visito los archivos que hay aquí en España o en París o en Italia, donde están las fotografías del misionero de Agostini, ¿no? Y poco a poco me voy dando cuenta de que el personaje me va a servir para contar o relatar, mejor dicho, la violenta historia de la colonización de la Patagonia y la Tierra del Fuego a través de su peripecia vital. Y este es un trabajo que me lleva 7 años hasta que en el 2014, bueno, pues sale el libro en Chile con Editorial Catalonia y luego en Argentina y en España con Editorial Losada. Ese ha sido el recorrido. Tiene un prólogo el libro de Osvaldo Bayer, que, digamos, para los que estamos en estos temas o para los que les gusta la historia, es como un lujo realmente que alguien así haya dedicado unas palabras, aparte unas palabras tan elogiosas. Él dice, tengo acá anotado, que es un libro definitivo. Es sobre el reparto de tierra, sobre el genocidio. Y bueno, también retoma otros temas, Bayer, que vamos a conversar, si te parece, sobre... Bayer dice que tenemos que vivir en ciudades o en calles con el nombre de genocidas o de explotadores. Y yo te comento, no sé qué opinás vos, que también no solo eso, sino que nuestra historia muchas veces la aprendemos de los diarios de los propios conquistadores, de los propios colonizadores, las fuentes. Cuando uno lee tus libros, o yo por lo menos cuando leo tus libros, uno está muy tentado de preguntarle al autor cómo lidia con todo ese universo impresionante de datos duros, de datos más literarios. Digamos, pareciera que tus libros es como, en cierta forma, un rompecabezas. Bueno, mira, primero con respecto a Osvaldo Bayer, sí. Yo siempre he sido un gran admirador del historiador argentino. Cuando yo termino el libro, pienso que el prólogo me lo tiene que escribir Osvaldo Bayer, pero yo no tenía ni editorial, ni conocía a Bayer, solamente había leído su libro. Entonces me presenté en el Tugurio, en su vivienda, llamé a la puerta, y después, cuando ya casi me iba a ir, abrió la puerta Osvaldo, ¿no? Entonces él me dijo, joven, sí, yo voy a leer su libro, me interesa mucho, ¿no? Y ya no supe nada más de él hasta que 6 meses después, desde Alemania, me mandó el prólogo, que como tú muy bien has dicho, empieza diciendo, este es un libro definitivo sobre la verdad de lo ocurrido en la Patagonia y la Tierra del Fuego. Osvaldo Bayer siempre fue muy generoso, y después que lo fui a ver muchas veces más, tan pronto entraba un equipo de la televisión japonesa que salían un grupo de estudiantes del secundario que estaban haciendo un diario, ¿no? Y a todos los atendía por igual. Entonces, para mí, cuando ya Bayer me escribe ese prólogo, me doy cuenta de que puedo hacer realidad mi sueño, que es publicar el libro para que el lector, la lectora, conozca, como tú decías antes, todo ese proceso de investigación que tantísimos años me había ocupado. Ese proceso de investigación es un proceso apasionante porque me llevó a un montón de lugares fascinantes, pude hablar con gente muy interesante. Argentina y Chile son 2 países riquísimos en naturaleza, en recursos, en población, Son dos países realmente muy interesantes y yo tuve la suerte de poder recorrer todas esas zonas, ¿no? Y, bueno, el proceso quizá más laborioso y más tedioso fue darle forma para que el lector o la lectora pueda, bueno, pues hacerse una idea de aquellas cosas que yo, he investigado, ¿no? Es muy importante señalar, Pablo, que me han precedido excelentes autores chilenos y argentinos cuyas obras están todas plasmadas en la bibliografía. Entonces yo invito a los lectores a que se vayan a la parte final del libro y profundicen más en las fuentes y encontrarán trabajos excepcionales que en su momento me fascinaron a mí y que, por supuesto, están con su nombre y apellidos en este libro. ¿Qué podemos decir para, todos los lectores, digamos, que no han leído el libro todavía, sobre la historia de Menéndez? Digamos, hay, para los que están un poco habituados a escuchar los nombres en política, saben que es una de las familias tradicionales y que ese poder económico un poco ha transmutado también en poder político, pero bueno, no sé, me gustaría escuchar de tu parte, digamos, qué es lo que, cuál es el núcleo, digamos, del libro a tu criterio. Sí, bueno, mira, Menéndez, José Menéndez en concreto, este emigrante pobre que se muere con un imperio fastuoso, es en realidad el inaugurador de una dinastía económica muy poderosa, tanto en Argentina como en Chile, ¿no? Entonces, como corresponde, ¿verdad?, a gente muy poderosa, la historia que se escribió de él, salvo honrosas excepciones, fue una historia oficial escrita de arriba a abajo, es decir, de los poderosos, para que la gente tuviera esa imagen
Pablo, de un prohombre, una persona muy laboriosa, una persona emprendedora, ¿no? Pero detrás de esa historia hay otra historia diferente, que fue la que se ocultó durante tantas décadas. Y ten en cuenta que Menéndez hay 3 aspectos que lo hacen una persona que no debe ser para nada venerada, ¿no? Uno es que llevó al extremo la acumulación de tierras. Las leyes argentinas impedían tener más de 30.000 hectáreas, 30.000 por familia, empresa o sociedad. Bueno, pues Menéndez y Braun, que es el otro apellido de esta saga familiar, llegaron a tener más de 3 millones de hectáreas solo en Argentina y otras tantas en Chile, ¿no? La segunda es que para que sus ovejas pudieran pastar en absoluta libertad y sin ser molestadas, un negocio que ni siquiera fue una idea suya, sino que lo implantaron las grandes industrias textiles británicas Inglesas, claro, que buscaban más lugares donde colocar las ovejas, ¿vale? Bueno, pues empezaron a asesinar a los Selknam o a los pueblos originarios que se encontraban en su camino. La primera estancia que tiene Menéndez, estancia San Gregorio, estaba en un paradero a Oniken, ¿de acuerdo? Uno de los pueblos de la Patagonia continental. Y las estancias de Tierra del Fuego, tenemos los documentos que demuestran cómo los hombres de Menéndez asesinaban a los Selknam, ¿vale? Pero es que después llevan a cabo la solución final para ellos, que es deportar a todos esos nativos, ¿verdad?, a las misiones, muriendo muchos de ellos, ¿vale? La tercera pata de esta historia trágica es que las terribles condiciones que impuso Menéndez en sus estancias fueron las que provocaron las famosas huelgas del año 21 de la Patagonia rebelde, que se saldaron con la sangre de 1.500 obreros y jornaleros pobres, muchos de ellos asturianos, para que veas que el origen no significa absolutamente nada, ¿no? Y provocaron ese tipo de asesinatos y hecatombe, ¿no? Entonces, pasado esto, muere Menéndez y construyen una especie de mito. Y la familia llegó a ser tan poderosa como que, por ejemplo, Armando Bravo Menéndez era el historiador más importante argentino y era nieto suyo en los años 50. Enrique Campos Menéndez era mano derecha de Pinochet en Chile y fue embajador en España. Era su nieto, ¿de acuerdo? Descendiente de los Braun, que se casaron con Josefina Menéndez de Eti, ¿vale? Están, por supuesto, Marcos Peña Braun, el dueño Federico Braun-Sever, Miguel Braun. Todos son personajes de la política. El principal financista de la campaña de Milei es un Braun, ¿de acuerdo? Descendiente de Menéndez. Entonces, este libro no es un libro de historia, sino que nos permite, leyéndolo, y yo sé que el desafío que le hago al lector es darnos cuenta por qué las cosas son así hoy, en Argentina, en Chile o en España, ¿de acuerdo? Bueno, de eso vamos a hablar, ahora vamos a hacer una pausita, pero vamos a hablar luego también cuando hablemos de Selknam, que cómo la historia, lo que vos estás diciendo, extiende sus líneas hasta nuestros días. Porque el libro del que le vamos a preguntar a José Luis en un ratito, se llama Selknam, Genocidio y Resistencia, y es muy interesante porque él habla sobre toda la historia de ese pueblo, pero también sobre su actualidad. Bueno, vamos a hacer una pausa ahora y volvemos en nada.
La Flor Azul, conversaciones sobre libros. Estamos conversando con José Luis Alonso Marchante, autor de Menéndez, Rey de la Patagonia, también de Selknam, Genocidio y Resistencia. Vamos a hablar ahora de este libro referido al pueblo Selknam, que son los que los occidentales llamaron los Onas. Es un libro, bueno, parecido a lo que dijo a lo que dijo Bayer sobre su primer libro, un libro definitivo. A mí me parece que este también en un aspecto tiene algo de eso. Se ve que es una de las características de la escritura del autor de profundizar en un tema hasta que uno tiene la sensación de que está como agotado el tema, digamos, como que ahí está, uno se encuentra con él. Es muy lindo, a mí me gustan mucho esos libros donde uno tiene la sensación de que pasó por una experiencia, no quiero decir total, pero digamos, donde uno llega a eso. Es un libro de unas 400 páginas que se ha editado en Chile y en Argentina, en Chile también por la Editorial Catalonia. Para hablar un poco del libro y que nuestros oyentes se hagan una idea, retoma la historia de, bueno, un poco de los primeros navegantes que recorrieron la región de Tierra del Fuego. Luego habla de la vida social, de las creencias rituales de los Selknam, de sus pueblos vecinos, los Ajush, Yaganes y Kaweskar, que seguro los estoy pronunciando mal, porque uno siempre cuando anda hablando en lenguas que no conoce, comete ese tipo de errores, pero igual es importante llamar a esos pueblos por como ellos mismos se llaman, que eso es lo importante. Después, bueno, habla de la fiebre del oro con Popper, habla de la figura de Ramón Lista, de la fundación de Ushuaia, otra vez de los zoológicos humanos, de los misioneros, los anglicanos y los salesianos, que ahora recién lo mencionamos hablando de Menéndez, pero no podemos detenernos un poquito en eso. Bueno, del genocidio que sufrió el pueblo Selknam, del papel de los estancieros como Menéndez en ese genocidio. Y una parte muy importante del libro que a mí me iluminó es de la resistencia del pueblo, que es porque hay un discurso con respecto a los pueblos originarios seguro lo han escuchado, el último de los mohicanos, el último de los hablantes yaganes, el último, siempre son los últimos y aparecen cuando se mueren, y la idea de que esos pueblos están terminados no es cierta, y es importante repetirlo. Y bueno, y después también habla de otras figuras que también son interesantes, como los antropólogos, los estudiosos, bueno, parte de la iglesia como de Agostini, o parte de los estancieros más nuevos, como por ejemplo Lucas Bridge, o de la antropóloga Chapman, que hablaron del pueblo Selknam. Bueno, José Luis, no sé por dónde empezar con tantas cosas, con este libro hermoso que has escrito. Mira, yo te cuento, cuando termino de escribir Menéndez, Rey de la Patagonia, que es un libro que ha tenido un extraordinario éxito y sorprendente también, porque entre Chile, Argentina y España se han hecho 14 ediciones y se han vendido más de 30.000 ejemplares. Esto no es porque el libro esté bien escrito o porque yo lo haya escrito bien, no me voy a quitar mi mérito, pero es porque el tema que trato en este libro, Menéndez, Rey de la Patagonia, es un tema que interesa muchísimo a los lectores, sobre todo chilenos y argentinos, ¿no? Pero en ese libro, en Menéndez, Rey de la Patagonia, como me centré tanto en las figuras de los grandes empresarios, de cómo habían puesto en pie su fortuna y todo este tema, me di cuenta de que el tema de los pueblos originarios, tan interesante y tan importante y tan actual, ¿de acuerdo?, lo había dejado un poco de lado, ¿no? Basándome sobre todo en lo que los exploradores y viajeros de la época habían escrito sobre ellos, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, decido poner el foco en los pueblos originarios de la Patagonia y de la Tierra del Fuego, sobre todo en el pueblo Selknam, pero también en los pueblos Kaweskar, Yagan, Haus o Aoniken, ¿verdad? Y empiezo otro proceso de investigación, o continúo el proceso de investigación anterior, pero ahora sí, para contar el pasado, su historia, pero también el presente de las comunidades. Esta parte, como tú lo has señalado en la presentación, me interesa mucho, porque la principal tesis de este libro, de Selknam, Genocidio y Resistencia, es que genocidio no significa de ningún modo desaparición, ¿de acuerdo? El pueblo Selknam existe hoy. Esto es muy fácil de entender, por ejemplo, con el genocidio judío o con el genocidio armenio. Claro. Nadie duda de que Armenia existe y los judíos también, ¿no? Por supuesto que sí, a pesar de que sufrieron una terrible persecución. Bueno, pues los Selknam existen desde siempre, desde hace miles de años, y además en Argentina tienen reconocimiento legal, tienen sus propias tierras en Tolhuin y forman una comunidad numerosa y diversa. Una comunidad que además los pueblos originarios de la Patagonia
están de actualidad, porque por ejemplo cuando yo estuve en el 2018 en la Isla Grande de Tierra del Fuego, los Sennan llevaban a cabo una campaña para evitar la caza del guanaco, con la excusa de que provocaban accidentes, iban a sacar una ley en la gobernadora o el consejo de allí para poder matar a los guanacos, y para los Sennan eso era algo que no podían tolerar, ¿no? Pues lo consiguieron parar. Pero es que los Cahuéscar o los Yaganes hoy en día son los principales opositores al avance de la industria del salmón, que está formada por multinacionales extranjeras. Solo quedan las migajas en Chile, no queda nada más, ¿de acuerdo? Solo las migajas. No hay riqueza para la población de allí. La población se la llevan empresas norteamericanas o noruegas, ¿verdad? Bueno, pues son ellos los que se oponen. Entonces, claro, ese protagonismo de los pueblos originarios actuales, lo que está pasando en Jujuy, es de actualidad también, ¿no? Es lo que me lleva a poner el foco y a hacer un libro orientado esta vez en ellos. Es muy interesante lo que decís, porque es un poco, bueno, por ejemplo, también el pueblo mapuche con la defensa de las aguas, y las mineras, o lo que está diciendo el litio, entender la historia de estos pueblos, su cosmovisión, ayuda un poco a entender el porqué, porque ellos tienen una relación distinta con la tierra que la que tenemos desde Occidente. Y me gusta mucho una visión como la que estás planteando vos, de una de las preguntas que yo quería hacerte, al ser español, digamos, y poder ver la relación de un pueblo como el argentino, que tiene evidentemente un problema con su identidad, digamos, pero desde afuera quizás se vea distinto, y es muy interesante alguien que pueda analizarlo desde cierta distancia. Vos decís, bueno, los judíos sufrieron un genocidio y no se extinguieron, digamos, ¿por qué nosotros aplicamos eso, por ejemplo, para el pueblo Selknam? Es un análisis de alguien que lo puede ver de cierta distancia. Nosotros desde aquí, me gustaría preguntarte cómo ves a los criollos, por decirlo de alguna manera, a los argentinos, en relación con los pueblos originarios que habitamos el mismo territorio. Bueno, tú piensas que los pueblos originarios, el concepto de pueblos nativos, pueblos indígenas, pueblos originarios, en muchísimos países tienen un tremendo protagonismo. Yo siempre pongo el ejemplo de Nueva Zelanda, donde hay ministros maorís, donde los maorís deciden lo que se va a hacer en sus tierras. Si deciden dar una licencia para una explotación forestal, el beneficio es para ellos, ¿de acuerdo? Porque son sus tierras, no es tan difícil de entender, en vez de expulsarlos de las tierras. Por supuesto, los maorís también sufrieron la colonización de los británicos, se les persiguió, sufrieron racismo, discriminación, tienen problemas como cualquier pueblo, ¿no? Pero han conseguido tener una situación protagonista, por lo menos en sus tierras. No parece normal que los mapuche o los Selknam no tengan voz en Tierra del Fuego o en la Patagonia, ¿no? Esa es la parte. Entonces, ese es el camino que debe recorrer Chile y que debe recorrer Argentina, porque además todo esto está plasmado en las leyes internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, pero que además han ratificado tanto argentinos como chilenos, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva de fuera, yo lo que veo es que hay un proceso de reemergencia indígena, ¿de acuerdo? Reemergencia indígena es poner en valor, como has dicho tú antes también, la cultura, su cosmovisión, su relación con el territorio, ¿no? Sus relaciones entre las personas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las personas mayores en los pueblos indígenas eran muy valoradas porque eran muy sabias, y sin embargo las culturas occidentales las apartamos y las metemos en un geriátrico, ¿no? Entonces, hay una serie de valores muy importantes que los argentinos tienen y los chilenos que beber de sus pueblos originarios. ¿Qué pasa? Que por el otro lado también siempre van a aparecer noticias. Por ejemplo, los Selknam, como son pocos y de momento no tienen mucho protagonismo, no vas a ver ninguna noticia negativa de los Selknam, pero si mañana exigieran las partes que le corresponden de las estancias que siguen siendo de los negros brown, seguro que aparecía una noticia, un Selknam terrorista o cosas así, ¿entiendes? Pues esto mismo desde fuera se ve clarísimo, y desde dentro, claro, con el aluvión mediático es un poco más complicado. Entonces yo todos estos temas los trato de Selknam. Selknam no es un libro de actualidad, es un libro de historia, que es en lo que yo he trabajado siempre. Pero sí que trato de llevar esa historia al presente para que levantemos la vista del libro, ¿verdad? Y nos preguntemos, ¿por qué esto es así, ¿no? Entonces, lo que decías tú también al principio de se murió el último Ona, que así es como se les llamaban desde el punto de vista de los occidentales, falleció el último chamán Selknam, esto del último, ¿vale? Persigue la idea de
que me decía un descendiente de Alexander McLennan, el chancho colorado, el mayor cazador de indios de Menéndez, ¿vale? Él me decía, es una pena lo que hicieron mis antepasados, pero gracias a eso casi no quedan indios en Tierra del Fuego y se puede vivir con tranquilidad. Fíjate qué frase está volcada en el libro, ¿de acuerdo? Fíjate qué frase más terrible. Bueno, pues los pueblos originarios de la Patagonia del Tierra del Fuego han hecho justo lo contrario. Lo que han hecho es una reemergencia. Otro ejemplo, Yagán, Víctor Vargas, trabaja en el Museo del Fin del Mundo de Ushuaia, ¿de acuerdo? Ha escrito un libro que me parece súper interesante, que se llama Mi sangre Yagán, publicado en Argentina con La Flor Azul y también en Chile ahora, ¿de acuerdo? Para que veas cómo se puede el mismo libro romper los territorios y las fronteras, ¿no? Y él, en las charlas que da en el Museo del Fin del Mundo a unos turistas canadienses, a unos chilenos, a unos argentinos o a un español que está por ahí, cuenta la historia de su pueblo en primera persona. Y Margarita Maldonado ha escrito un libro que se llama Entre dos mundos, pasado y presente, de los Selknam House de Tierra del Fuego, que ya tiene varias ediciones y que se presenta en la Feria del Libro, que también ha ido a Chile a hacer presentaciones. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo no solo los Selknam no han desaparecido, o los Yaganes, sino que escriben sus propios libros y cuentan sus propias historias en primera persona. Y ese es el camino. Sí, es sin duda lo que está empezando a suceder, digamos, que ya no solo los occidentales, digamos, venimos a contar la historia de otros pueblos, sino que ellos están abriendo una senda de su propia voz. Sobre todo, como vos decís, ante tantos discursos que hay de, bueno, el último, también hay otros discursos como por ejemplo los araucanos invasores, ideas que se instalan y que parecen a veces no tener discusión. Últimamente vimos en la provincia de Mendoza, acá no había mapuches, mediáticamente se instalan este tipo de... Te quiero hacer una pregunta cortita antes de que vayamos a otra pausa, que siempre he visto en todo investigador que viene de Occidente a estudiar un pueblo que no conoce, ese acercamiento a una cosmovisión, a una forma distinta de ver, de entender el mundo, provoca en el investigador algún tipo de cambios, algún tipo de reflexión sobre su cultura. A ver cómo te ha ido a vos en lo personal, digamos, porque también es muy movilizante encontrarse con este tipo de gentes, de culturas, de pueblos. Bueno, pues esa es una parte apasionante del trabajo de investigación, ¿no? Entrar en contacto con otras culturas, con otras formas de ver la vida. Y el ejemplo que te he puesto de las personas mayores, que en vez de ser apartadas, tienen un poder muy importante. Los chamanes, por ejemplo, eran las personas más mayores, ¿de acuerdo? Porque eran las que por su experiencia pues, sabían cómo curar a los demás. Una persona con 20 años era imposible que lo hiciera, ¿no? La relación con el territorio. Tú fíjate que si ves un mapa de Tierra del Fuego, yo sé que los argentinos o los chilenos pues están acostumbrados a verlo, pero un español ve la Tierra del Fuego y ve una raya que la parte. Una frontera totalmente artificial, claro. Claro, está cortando ríos, lagos, territorios, todo, y sabe que esa raya se trazó en 1881 en Gran Bretaña, justo cuando se estaban trazando exactamente igual, con tiralíneas, las fronteras de África, que cortaron por en medio pueblos, ríos, de todo, ¿no? Entonces, eso es el colonialismo, ¿de acuerdo? Frente a esa raya, frente a esa frontera que a mí me cuesta un montón pasarla, tengo que llevar los papeles del coche, el coche de dónde lo sacó, dónde lo alquiló, en Chile, en Argentina, un tremendo lío, ¿vale? Los estancieros, los grandes terratenientes, tenían las ovejas pastando en ambos lados, los Menéndez y los Brown. Porque no hay que olvidar que si está claro que los mapuche llevan en lo que hoy es Argentina desde hace cientos de años, los Menéndez y los Brown sí que vinieron de Chile. ¿De acuerdo? Eso tiene que quedar muy claro. Porque ellos vinieron de Punta Arenas, ¿de acuerdo? Eso es importantísimo. Menéndez fallece en Buenos Aires, pero está enterrado en Chile, ¿de acuerdo? Entonces, si nos ponemos a utilizar las fronteras para desprestigiar a otros pueblos, estas grandes familias con tanto poder político y económico quizá deberían ser las últimas en poder hablar, ¿no? Entonces, por eso digo que todas estas visiones del territorio, de la relación con la naturaleza, por ejemplo, de la relación con las personas mayores o con los niños, me parece que son cosas para aprender muchísimo. Bueno, vamos a seguir conversando, vamos también a escuchar un poquito de música y ya volvemos. Era
Era gana, era gay. La Flor Azul. Conversaciones sobre libros. ¿Tenés que hacer una obra? ¿Planeás modificar o realizar un proyecto para tu casa en la costa? Presta atención. Estudio Q3 te brinda servicios de proyecto, dirección y construcción. También realizamos todo tipo de obras, locales, viviendas, complejos y mucho más. Para más info, búscanos en las redes como Estudio Q3 o envíanos un WhatsApp al 2235 56 14 77. Estudio Q3. Arquitectura y construcción. Más de 30 años trabajando en la costa nos avalan. La Fiaca. Todo para tu habitación. Colchones, somieres y ropa de blanco. La Fiaca te ofrece los mejores precios y buena atención. También entregamos tu pedido sin cargo en Pinamar, Gesell y Madariaga. La Fiaca está en ruta 11 kilómetro 397-200 entre las rotondas de Ostende y Valeria del Mar. 02254 491877. lafiacablanc.com.ar. ¡Sale descuentazo! ¡De la COPE! Mira qué combo. Cinzano Rosso, 1 litro, más soda sifón cooperativa, 1 litro 750 centímetros cúbicos, 1.350 pesos. Aperitivo Terma sin alcohol, varios sabores, 1 litro 350 centímetros cúbicos, 295 pesos cada uno. 3x2 en polvo para preparar bebida Tang, varios sabores y muchos productos más. Precios exclusivos para asociados. Te esperamos en tu sucursal de Boulevard Silvio Gesell y Paseo 113 bis. Cooperativa Obrera, en defensa de los consumidores. Beber con moderación. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años. Producto con exceso en azúcares. Contiene edulcorantes no recomendables en niños. ¿Sabés que todo lo que necesitas lo podés encontrar en sanpietroweb.com? O en alguna de nuestras 24 sucursales que tenemos para estar cada vez más cerca tuyo y para hacer realidad los sueños de tu familia. San Pietro, nos une la familia. Distribuidora del Mar, mayorista y minorista en artículos de limpieza, bazar, jardín y piscinas. Atención a hoteles y restaurantes, ahora también productos de nuestra propia marca. Distribuidora del Mar, todo en un solo lugar. En Villa Gesell, Boulevard 1372, 46 0248 46 7866. Bueno, estamos conversando con José Luis Alonso Marchante. Es un autor español que en Argentina se pueden conseguir 2 de sus libros, Menéndez, Rey de la Patagonia, y Segnam, Genocidio y Resistencia. Vamos a hablar ahora de un poquito de qué está escribiendo, pero quería hacer un comentario que por ahí me olvidé, que es que su libro Segnam tiene un prólogo de Marcelo Balco, que también es un historiador de estos temas en Argentina, y que es un prólogo muy lindo, muy elogioso también. Y bueno, y preguntarle a José Luis sobre sus nuevos proyectos. Yo tenía entendido que estaba escribiendo sobre los obreros de la Patagonia trágica, digamos, pero me dice que está escribiendo sobre Puerto Rico. No sé, ¿en qué andará? Bueno, te explico. Me interesa mucho toda la historia del movimiento obrero fueguino patagónico, porque esos jornaleros, muchos de ellos chilotes, otros eran argentinos, de cualquier provincia, españoles, italianos, alemanes, que fueron capaces de plantarle cara a estos grandísimos terratenientes, ¿no? Y lo único que, a pesar de haber conseguido demandas muy justas, la represión que desencadenó sobre ellos el ejército argentino fue brutal, ¿no? En el 21, desde una iniciativa feliz de la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer, de Villa Langostura, nos reunió a una serie de autores chilenos, argentinos y de otros países, y publicamos un libro que se llama La Patagonia Rebelde 100 años. En ese libro está Ana Bayer, está Adrián Moyano, está también, por ejemplo, Diego Rodríguez de Reis o Mariela Eva Rodríguez, y ahí escribí un capítulo para esta historia, ¿no? Entonces, me gustaría poder profundizar más en este tema, que ya te digo que me interesa mucho, pero las distintas razones que a veces a uno le llevan la investigación me condujeron a Puerto Rico. Y ahora mismo estoy trabajando en un libro que se llama Colonia, la otra historia de Puerto Rico, y que habla un poco cómo Puerto Rico
la tesis principal es que consiguió desembarazarse del dominio de los españoles, Puerto Rico, en 1898 por el Tratado de París, pero cayó en las garras de los americanos, siendo considerado un país de segunda fila, ¿no? Bueno para la guerra de Vietnam, por ejemplo, para vivir en los barrios de Nueva York hacinados, pero que ni siquiera tiene el estatus de un estado más de ahí, ¿no? Entonces, bueno, llevo un año ya trabajando en ese tema y yo suelo tardar 7 años en escribir un libro. O sea que tú imagínate, Pablo, lo que queda todavía de investigación, ¿no? Pero bueno, siempre puede surgir algún otro tema que coja el vuelo, bueno, para seguir con mi pasión, que es la investigación histórica. Bueno, sobre eso quería consultarte. Aprovechando que estamos hablando con alguien que vive en Europa, ¿cuál considerás vos, digamos, cómo analiza desde el pensamiento europeo? Hay una crítica sobre los periodos colonizatorios, digamos, que muchas veces protagonizó Europa, o no. Digamos, por ahí la conquista de América se ve de una forma. No sé, ¿qué me podés decir de eso, digamos? Claro, es muy interesante tu pregunta porque, en efecto, la visión de muchos habitantes de Europa o de Estados Unidos ha cambiado con respecto a este tema, ¿no? Cuando se celebró, o se conmemoró, mejor dicho, el 5º centenario del, entre comillas, descubrimiento de América, fíjate, ¿no? Si hacía tiempo que los Selknam habían descubierto la Tierra del Fuego, los Tahuéscar navegaban por el Estrecho de Magallanes, o los Yaganes llegaban hasta el Cabo de Hornos, ¿no? Miles de años estamos hablando, ¿no? Pero, sin embargo, desde la visión occidental eran 500 años solamente, antes no existía nada, ¿no? Bueno, en esa época ya existió un movimiento muy importante ciudadano de pueblos indígenas y también de determinadas corrientes políticas que puso en cuestión eso. Hoy en día, aquí en Europa, ya no se habla de encuentro entre dos mundos, de intercambio de conocimientos, sino que se expone la realidad. El 90% de los habitantes nativos de América fallecieron, se redujo la población en el siguiente siglo, de acuerdo a la llegada de los europeos, por distintas razones: violencia, enfermedades, cambios en su forma de vida, ¿no? Pero es que encima, una vez que se produjo esa reducción tan brutal de la población, estamos hablando de, imagínate que en Argentina se reduce el 90% de la población. Tú calculas, ¿no?, lo que significa eso. Bueno, pues es que encima, pasado eso, se creó el comercio de esclavos negros, el comercio triangular, en el que la riqueza iba a Europa, desde Europa se capturaban los esclavos y los esclavos iban a América, ¿no? Y eso provocó la mayor traslado forzoso de seres humanos de la historia, ¿no? Entonces, son datos incontestables que cualquiera sabe y que basta con ir a América para saber que eso es una realidad, ¿no? Entonces, por eso te digo que la visión que hoy en día ha cambiado mucho. Hasta la misma Iglesia Católica. Antes hablabas de la Iglesia, ¿no? Puede ser que el Papa lo haga con una especie de, ¿cómo te diría yo?, ¿no?, campaña publicitaria, no lo sé, pero han pedido perdón. ¿Entiendes lo que significa? Los pueblos originarios obviamente no les vale con el perdón. Quieren también la restitución de sus tierras, la restitución de sus restos humanos, de los objetos que fueron llevados a los museos, también que tengan todos los derechos que la ley internacional recoge, ¿no? Pero creo que ahí hay un cambio de actitud y eso me parece positivo. Y la cuestión económica, te pregunto porque, bueno, he estado leyendo también que una investigadora norteamericana descubrió, digamos, que la corona británica, por ejemplo, formaba parte de una empresa que comerciaba con esclavos negros, y eso ha traído un rédito económico que, si uno lo calcula y lo acumula a través del paso del tiempo. Y lo mismo sucede, te pregunto, ya que sos economista y ya que has estudiado el reparto de las tierras, digamos, porque la cuestión semántica, por decir una cosa, el pedir perdón, lo que estás hablando, bueno, pero después está la cuestión económica. Eso tiene, en los académicos quizás sea un debate, pero ¿tiene algún viso de realidad en algún punto, de poder instrumentarse alguna política con respecto a eso? ¿Cómo lo ves? Claro, tendría que poder implementarse de momento, y para empezar, no repitiendo lo mismo. Te estoy comentando que si cuando llegó la ganadería ovina a la Patagonia de la Tierra del Fuego, lo que hizo fue hacer inmensamente ricas a un puñado de familias vinculadas entre sí, Menet, Brown, Montes, Brie, todos extranjeros, ¿vale? Sobre todo, lo que hizo enormemente próspera y rica fue la industria textil británica, ¿no? Bien, pues ahora nos ponemos en el tema de la industria salmonera, que han hecho los Yaganes en el Onasaga, que separa la isla Grande, Tierra del Fuego, de las islas más al sur. Tanto los Yaganes argentinos como los Yaganes de Chile se han opuesto a la instalación de la industria salmonera ahí, ¿no?
Entonces, el primer paso tiene que ser ese. Lo que no podemos hacer es repetir los mismos errores. Digamos que ese sería el primer paso. Luego, con respecto a la restitución, cuando uno va al British Museum de Londres, es gratis, no hay que pagar. Pero claro, uno ve los objetos que hay allí y se da cuenta. De hecho, por ejemplo, de Rapa Nui, se robaron un moai que está allí, ¿de acuerdo? Y es que está documentado. Pero es que en París, en el Musée Quai Branly, nada más entrar, hay un palo funerario mapuche, es que ahora mismo no me acuerdo el nombre, Chehuiltrum me parece que se llama, ¿vale? Que también fue robado por un ingeniero belga de un cementerio mapuche, y lo cuenta él en su historia. Pues nada más que entras ahí, lo ves, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas que hay que hacer también para empezar es devolver aquellos objetos que se robaron, ¿de acuerdo? Que no hay ningún tipo, que está totalmente demostrado que se robaron, ¿de acuerdo? Entonces, es un proceso largo, es un proceso complicado, pero es un proceso que ya está en marcha y que muchos pueblos originarios, Selknam, Yaganes, Cahuéscar, Mapuche, tienen muy claro que hay que hacerlo, ¿no? Y bueno, aquí en Europa o en Estados Unidos también tenemos muy claro que esto debe ser así. Bueno, una última pregunta te quiero hacer, que entre la gente que está escribiendo desde los pueblos originarios y con algún caso de denuncia de algunos académicos que ha habido últimamente, se habla mucho del extractivismo académico, no sé si lo has escuchado un poco nombrar, de cómo la cultura occidental, digamos, se apropia de otras culturas, digamos, y lo está usando en beneficio en la academia. Yo sé que es una pregunta incómoda, porque por ahí vos que estás escribiendo sobre otro pueblo, y a uno como escritor o como intelectual, queda a veces en el cruce de muchas cosas. Bueno, ¿cómo lo vivís? ¿Cómo lo resolvés? ¿Cómo te afecta eso como escritor, digamos? Bueno, es un tema muy, muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, precisamente, Selknam, Genocidio y Resistencia nace de esa idea, de la idea de participar, consultar, acudir a Tierra del Fuego, tratar de volcar en el libro cuáles son su propia visión, no la mía, ni la de Gusinde, ni la de Alberto de Agostini, ¿de acuerdo?, ni la de Lucas Bridge, sino cuáles son sus propias visiones, ¿no? La de Margarita Maldonado, la de Miguel Pantoja, la de Víctor Vargas, la de Leticia Caro, que son representantes de esos pueblos originarios, ¿no? Entonces, yo tuve la suerte de poder recorrer todos esos lugares de la mano de ellos, siempre con un tremendo respeto por su cultura, y que me parece, ya lo he dicho antes, apasionante, y con la intención de poder hacerles también partícipes de esa investigación, ¿no? Y yo creo que el académico no puede estar en un despacho, en un laboratorio, escribiendo sobre pueblos que se encuentran a 15.000 kilómetros de donde se encuentra, ¿verdad? Dando una visión poco menos que superior de cómo son esos pueblos, ¿no? Lo que hay que hacer es preguntarles a ellos mismos, ¿no? Cuando hablábamos antes de los Selknam y de los Ona, Ona es el nombre que le pusieron los occidentales, Selknam se llamaban a sí mismos. Pero fíjate, con respecto a los Yaganes, parece, la historiografía lo indica así, que Yamana era el nombre que se daban a sí mismos y Yagán es el que le pusieron los occidentales. Pero la comunidad Yagán ha decidido que su nombre es Yagán. Nadie se lo puede imponer, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, todos los académicos han aceptado eso. Esta es la parte importante de este cambio y es la parte en la que todos estamos metidos ahora mismo. Bueno, José Luis, hasta acá hemos llegado, más o menos. Te agradezco sinceramente, hemos hablado un poquito de todos los libros. Bueno, recomendarle a los lectores de Argentina los 2 libros de José Luis, Menéndez, Rey de la Patagonia, y Selknam, Genocidio y Resistencia. Son 2 obras muy importantes. Bueno, van a quedar muchas cosas para hablar, pero no sé, si querés agregar algo. No, ya lo he dicho antes, la lectora va a encontrar al final de ambos libros una bibliografía muy extensa. Entonces yo le invito a que continúe con la lectura en el caso de que lea alguno de mis libros. Y a ti, Pablo, te agradezco muchísimo, bueno, pues este programa tan interesante sobre libros, ¿no? Que yo creo que la cultura es quizá uno de los pilares de la sociedad actual, precisamente para que esos medios de comunicación o esas ideas que nos repiten machaconamente en las redes sociales no penetren con facilidad en nuestra forma de pensar, ¿no? Que tengamos reflexión y que tengamos tiempo para leer. Así que muchísimas gracias por la invitación a tu programa y un saludo muy cordial a todos los oyentes. Bueno, un abrazo, José Luis, seguimos en contacto. Muchas gracias.
Abrazos, saludos. Bueno, continuamos con La Flor Azul, conversaciones sobre libros. Estamos con el politólogo Eduardo Yáñez, que nos va a acompañar, si todo anda bien, programa por medio. Le hemos hecho una invitación. Bueno, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está, profe? ¿Todo bien? Perfecto. Un poco la idea de este espacio va a ser conversar sobre libros. No solo uno tiende a pensar en los escritores como escritores de ficción, de literatura, pero nosotros queremos abrir el juego. La historia de la humanidad está en los libros, hay mucho sobre distintos temas. Eduardo nos va a ir trayendo de a poco libros que le resultan interesantes, que le parecen apropiados, y vamos a tratar de acompañarlo en la charla. Muy bien. Sí, vamos a... primero lo quería felicitar por esta iniciativa. Me gustó mucho lo de la música, que sea solo de un solo. Sí, justo el primer programa pusieron una banda que a mí me gusta mucho. Me mató. Sí. Una banda indie. ¿Usted sabe por qué se le dice indie? No. Por independiente. No se ría. No, está bien. Es una banda independiente y le dicen indie. Qué hermosa palabra, ¿no? No así el cuadro. Es hermosa en todos sentidos. ¿Sabe que yo vengo de un barrio, de Avellaneda, se llama Herli? Mi segundo club es el Porvenir. Qué lindo nombre, ¿no? Muy bien. Y jugaba al fútbol en un club a 2 cuadras de mi casa, se llamaba Amor y Lucha. Qué nombres, ¿no?
Está poético, está para leer Sí, poemas. porque Sí. ¿usted no le da vergüenza ser hincha de un club con un nombre anglófilo? Usted que habla La Flor Azul, su editorial, cosas de nuestra tierra. Y Boca cosas- Juniors. Hay cosas que dan ¿no? vergüenza, pero el fútbol no. Bueno. Está bien, mientras sea eficiente, Claro. que es justo el tema que vamos a hablar. Vamos a hablar de Nicolás Maquiavelo. Claro, la idea es hablar de algunos libros de las ciencias sociales, de la teoría política, de la filosofía política. Y vamos a arrancar con Maquiavelo, porque nada más actual que lo que escribió Maquiavelo hace 510 años, exactamente. ¿Sí? Yo cuando hablamos de estos temas siempre digo que vivimos en una etapa donde hay mucha sobreinformación. Estamos sobreinformados y terminamos desinformándonos. Y siempre recurrir a algunos libros clásicos nos abren un poquito la cabeza y nos damos cuenta que las particularidades que nosotros creemos que son propias de nuestra actualidad ya han pasado. ¿Sí? Hay poco nuevo bajo el sol, así que bueno, por eso vamos a arrancar con Y Maquiavelo. puede ayudar también a entender los procesos, el inicio de algunos pensamientos. Como vos decís, que cosas que están sucediendo hoy tienen su correlato Sí. histórico. Bueno, algunos consideran que la historia es circular, ¿no? Y otros que es como una línea de tiempo, ¿no? Yo no considero que sea circular, pero hay muchas cosas que se repiten en la historia de la humanidad. Así que, bueno, ¿Qué podemos...? vamos a hablar un poquito de vamos a hablar un Maquiavelo. poquito de Es un italiano, nació en Florencia en 1469 y muere en 1527. Y primero me gustaría hablar del contexto histórico en el que desarrolla su vida política e intelectual en Maquiavelo, en el medio del Renacimiento italiano, ¿no? Esta serie de cambios que se dan entre los siglos XV y XVI, es como el puente entre la Edad Media y la Edad Moderna, ¿no? Claro. Y bueno, el humanismo, el Renacimiento es un proceso intelectual unido al humanismo, ¿no? Se rompe con el oscurantismo de la era medieval, el hombre pasa a ocupar el centro del universo. También es artístico, la pintura, la arquitectura, la escultura, ¿no? Muchas de las cosas que la gente admira cuando va a Europa, Da Vinci, de Miguel Ángel, Botticelli, la música, ¿no? Bueno, los frescos en las paredes, como en la Capilla Sixtina, son de esta época. Y también desde el punto de vista político, es la creación del Estado moderno. El Estado, tal cual lo conocemos hoy, tiene su origen en esta época. Los primeros estados absolutos, con, bueno, Francia, España, Gran Bretaña, el ascenso de la burguesía, esta nueva clase urbana que va a permitir todo este renacimiento intelectual, los inicios del capitalismo, la aparición de los bancos. La expansión del mundo, ¿no? También la época. La expansión, recién estaban hablando de eso, comienza la época de Europa empieza a conquistar el mundo. Y Florencia, donde nace Maquiavelo, era uno de los principales focos de esta sensibilidad renacentista. Y en la época de Maquiavelo estaba gobernada por una familia de mercaderes ennoblecidos, los Medici, que actuaban como mecenas de este movimiento artístico, pero también intelectual. Exactamente, ¿no? claro. Y en este contexto, en 1513, Maquiavelo escribe su obra más famosa, se llama El Príncipe, destinada a congraciarse con Lorenzo de Medici, ¿no? Porque había tenido algún inconveniente político. Y es como un manual para cómo se consigue y cómo se mantiene el poder, ¿no? Y para la ciencia política, la filosofía política, para la teoría política, es el comienzo de la teoría política moderna y marca el comienzo de lo que se conoce como el realismo político. Una descripción de las cosas tal cual son. Generalmente, en las ciencias sociales hay dos tendencias. Los análisis más normativos, o sea, el deber ser, las cosas deberían ser de determinada manera. Este es el típico análisis de los medios de comunicación, el que uno escucha continuamente. El reclamo de la ciudadanía, las cosas deberían ser, ¿no? Hay un disconformismo, las cosas deberían ser de determinada manera.
en esta época de redes sociales y demás, eso lleva, para mí, a un exceso de indignismo, ¿no? Toda la gente está indignada porque las cosas deberían ser de otra manera. Bueno, el otro tipo de análisis, el que en las ciencias sociales, es el de Maquiavelo, el de realismo. Bueno, las cosas son como son y hay que determinar por qué son, qué intereses hay detrás, etcétera, ¿no? Decíamos que era la época de los comienzos del Estado Nacional, un Estado centralizado, a la salida de la gran fragmentación que fue la Edad Media. Claro. De cada castillo con su reino, cada rey en su pequeño territorio. Había algunas ciudades libres, claro, algunos reyes, duques, claro, príncipes, condes, vizcondes. En toda Europa fragmentada. En toda Europa el único poder presente, fuerte en toda Europa, era el del Vaticano, ¿no? El de la Iglesia Católica, los Estados pontificios. Y cada castillo era, a su vez, por decirlo, el poder ejecutivo también era el judicial, el religioso. Y sí, era como exactamente, ¿no? La suma del poder. La suma del poder, claro, y estaba el vasallaje, o sea, los campesinos eran vasallos de los nobles. Bueno, en este periodo se empieza a terminar y surgen los estados centralizados con una administración pública, se cobran impuestos, ejércitos, ¿no? Pero Italia no puede salir de la fragmentación. Había muchos poderes, estaba en guerras continuas, atomizado. Y era la gran preocupación de Maquiavelo era que Italia logre unificarse. Que recién lo va a lograr en 1860, creo, ¿no? El siglo XIX. Las potencias que sí lo logran, España, Inglaterra, Francia. Logran, a partir de ahí, proyectarse al mundo. Exactamente. Y aparte Italia era todas las guerras de estos estados que se estaban centralizando se dirimían en España, en Italia, ¿no? Era como el escenario de batalla. España contra Francia, algunos estados alemanes, ¿no? Era una lucha continua. Bueno, en 1498 Maquiavelo consigue un puesto en el servicio público y hace varias misiones diplomáticas, ¿no? Tiene contacto con las personalidades de la época, los Borgia, un par de papas, el emperador de Alemania, el rey de Francia. Y ahí él empieza a vislumbrar y a diseñar su teoría, esta teoría política, y empieza a decir que el primer objetivo de la política era la eficiencia, ¿no? La política es la ley del más fuerte. Y dice que siempre, en última instancia, la política es una cuestión de fuerza. Cuando el lado que uno cree justo prevalece, es porque tiene una fuerza superior, y no lamentablemente por la justicia de su posición. Ya vamos a ver que, bueno, recibe varias críticas por estas cosas, ¿no? Y el libro en sí tiene dos partes. En la primera habla... Si queremos una pausa y después vamos al libro. Perfecto. Perfecto. Lo saquemos, apuramos al operador. La Flor Azul. Conversaciones sobre libros. Nacho Goren, mi ima talekna, Nacho Goren, Nachirara tequillate, Nacho Goren, Aranahue, mi ima talekna. Nacho Goren, mi ima talekna, Nacho Goren, Nachirara que ya tole, Nacho Goren, Nachirara que ya tole, hele, Aranawe,
Bueno, continuamos en FM del Mar 94.7, en el programa La Flor Azul, conversaciones sobre libros. Estamos hablando con Eduardo Yáñez sobre el libro El Príncipe de Maquiavelo. Recién comentamos un poco el contexto histórico y ahora vamos a hablar específicamente del libro, que es un libro que tiene 500 años, pero todavía nos sigue diciendo muchas cosas. Exactamente, ¿no? Bueno, se lo puede dividir en dos partes. En la primera parte habla de los tipos de principados, qué es un principado, cómo se adquiere. Lo vamos a dejar un poquito de lado eso. Y en la segunda parte se centra en el príncipe y las virtudes de un príncipe. De un gobernante, vendría a ser. Exactamente, eso es lo que te iba a decir. Eso es lo que se toma en la actualidad. Habíamos dicho que para Maquiavelo la política es la ley del más fuerte, ¿no? Que un gobierno o es fuerte o es moral. Para Maquiavelo, la política no carece de moral, no es amoral, pero tiene sus propias lógicas, tiene su propia moral. No es la misma moral que la de la filosofía, que la de la religión. Exacto, el bien y el mal entendido. Igual acá se mezcla un poquito la concepción moral y ética, ¿no? Para la filosofía hay una división, ¿no? La moral es el bien y el mal, la ética es la moral reflexionada, ¿no? Claro. Acá se mezclan un poquito los dos términos, pero vamos a utilizarlo como sinónimos. Y él dice que sin apelar a la eficacia, la política no es legítima. La actividad pública no tiene valor en el ámbito de las intenciones, de la voluntad, ¿no? Y tiene como un pesimismo antropológico, ¿no? Porque él considera que el hombre es malo por naturaleza, es ambicioso, tiende al egoísmo. Hobbes después va a retomar esto con el Leviatán. Y dice que quien quiere proporcionar leyes al Estado debe suponer a todos los hombres malos. Es imposible hacer propuestas perfectas o soluciones sin inconvenientes, ¿no? Hay que aceptar continuamente el mal menor. Elegir el mal menor es en el fondo asumir el mal como carga obligada de la política. Es crudo. Es crudo, por eso se habla del realismo político. Pero pensemos en nuestra realidad cotidiana y en la realidad cotidiana que cuando hablamos de política, ¿no? Esto está presente continuamente, ¿no? Cada vez que vamos a elegir, muchas veces elegimos el mal menor, ¿no? ¿Cómo hace un príncipe para ganar, conservar y no perder el Estado? Bueno, él dice que lo primero que tiene que hacer habla de la fortuna, el azar, lo que se encuentra más allá del control del gobernante, y dice que el gobernante tiene que tener la virtud, él le llama la virtud, sin D, con el acento de la U, tiene que tener la virtud de la capacidad política para influir en la realidad con su propia voluntad y hacerle frente a la arbitrariedad de la fortuna. Y es una definición porque en tiempos de hoy donde se habla de estados intervencionistas o no, de la libertad total. Sí. ¿No? Él tiene que intervenir, ¿sí? Tiene que domar a la fortuna, ya los antiguos también hablaban de la fortuna, ¿no? Había que domar a la fortuna, a estos imprevistos, ¿no? Y hoy sería políticamente incorrecto, tenía forma de mujer y había que... se utilizaban metáforas un poquito fuertes, que hoy yo no me animo a reproducirlas, por más que las haya dicho Maquiavelo hace 500 años, ¿no? Bueno, mirá que con la conquista de América, es un tema que yo también he estudiado, América también se la identificaba como una mujer a la que debía dominarse. Ah, mirá, eso no se lo ve que es una... Sí, una característica del pensamiento, claro. ¿no? Otra cosa interesante, dice, ¿cómo accede un simple mortal, un particular, al poder? Dice que lo puede hacer a través de acciones criminales, violentas, pero ese dominio no es duradero porque no se puede exterminar a sus ciudadanos. Claro. También lo puede hacer por el favor de sus ciudadanos, de dos formas. Uno, con la ayuda de los poderosos. O sea, la élite te ayuda a conquistar el poder, te sostiene, pero dice Maquiavelo, esto es un peligro.
¿Por qué? Porque esta élite, estos poderosos, solo defienden sus intereses y si no lo consiguen, se van a volver en tu contra, ¿no? Vos fíjate la actualidad. 500 años después. ¿No? Los políticos, los partidos políticos, que para acceder al poder negocian con determinados poderes. Económicos, digamos. Hoy el poder económico, claramente, se te pueden venir en tu contra, ¿no? Dice que lo mejor es subir con la ayuda del pueblo. ¿Por qué? Porque la gente común solo quiere obedecer y vivir en paz, ¿sí? Y estos propósitos, el de vivir en paz, es un propósito mucho más honesto que el de los poderosos, ¿sí? En cuanto a las cualidades de este gobernante, en la antigüedad se hablaba de que tenía que ser honesto, tenía que ser magnánimo. El cristianismo le agrega la fidelidad, la piedad, ¿no? La rectitud moral por encima de todo. Maquiavelo dice que en la conservación del Estado lo bueno o lo malo era secundario con respecto a lo útil y a lo necesario. La estabilidad y la seguridad del Estado es lo útil y lo necesario, ¿no? Cuando se logra la estabilidad del Estado, esto le otorga gloria al príncipe, ¿no? El príncipe glorioso es aquel cuyas acciones son lo suficientemente memorables para merecer el elogio colectivo. Y esto del tema de la gloria, ¿no? Como que en el fin último es buscar la gloria del político, del príncipe, es incorrecto. Generalmente lo que se le atribuye a Maquiavelo es una frase que es: el fin justifica los medios. Pero él nunca lo dice, nunca lo menciona en el texto, ¿sí? Si bien le aconseja al príncipe que para mantener el poder muchas veces tiene que hacer cosas injustas, violentas y crueles, él las nombra ¿no? Como que son violentas, injustas, crueles, ¿no? Como que a él también le hacen ruido, pero bueno, es lo que tiene que hacer, ¿sí? ¿Estamos con el tiempo? ¿Estamos bien? Perfecto. Dos o tres cositas más. Habla en algún momento en los finales del libro, describe cómo tiene que ser un ejército, y ese es el embrión del ejército moderno, ¿no? Para conservar el Estado, dice, el gobernante, el príncipe, tiene que tener un ejército. ¿Por qué? Porque dice: no es razonable que quien está armado obedezca a quien está desarmado, ni que el desarmado se encuentre seguro entre servidores armados. Entonces tiene que tener un buen ejército, pero un buen ejército propio. Y le tiene que decir no a los mercenarios, a los ejércitos mercenarios, que él dice han sido la ruina de Italia, ¿no? En estos días, por ejemplo, se habla de la guerra entre Rusia y Ucrania. Algo de esto hay con el grupo Wagner, ¿no? Sí. Hoy, los mercenarios que se dan vuelta, digamos. A partir de la guerra de Irak, la invasión de Estados Unidos a Irak, nuevamente los ejércitos privados empiezan a tener cierta preponderancia, ¿no? Y claro, él decía que como el mercenario pelea por dinero, si el príncipe rival le pone más dinero, se te va a volver en contra, ¿no? Entonces tiene que tener un ejército propio. Y acá está hablando de los ejércitos nacionales, ¿no? Ese es el embrión de lo que luego fueron los ejércitos nacionales. No puede haber buenas leyes donde no hay buenas armas. Y donde hay buenas armas, siempre hay buenas leyes, decía. Después, una de las partes más interesantes, cuando se pregunta si el príncipe tiene que ser amado o temido, ¿no? Y dice: el que siempre quiere ser considerado como un hombre bueno, labrará necesariamente su ruina al hallarse entre tantos que no lo son. Para mantenerse en el poder, un líder debe aprender a no ser siempre bueno y hacer uso de esta cualidad en función de la necesidad. Debe hacerse temer de tal forma que evite el odio de sus súbditos, tocando sus bienes. ¿Por qué? Dice: los hombres olvidan con mayor rapidez la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Y el mayor peligro que acecha un gobierno es el odio y el desprecio del pueblo, ¿no? ¿Y cómo se evita el odio y el desprecio del pueblo? Bueno, con un estricto cuidado de su imagen, dice. Ya habla de la imagen, ¿no? Hoy la imagen es preponderante en la política, todo, ¿no?
dice que las acciones del príncipe deben aparentar, reflejar o aparentar ánimo, valor, firmeza, fortaleza. Dice que estas son cualidades que dan buena reputación y a la vez hacen que se le tema, ¿no? Debe ser bestia y hombre a la vez, el gobernante. Y por esto debe ser amado o temido, ¿no? Y si tiene que ejecutar medidas que puedan despertar el odio del pueblo, siempre lo tiene que hacer, tienen que ser ejecutadas por otros, ¿no? Mandadas a hacer. El príncipe debe ejecutar aquellas que le reporten el favor de los súbditos, solamente. Ya terminando el libro, habla de los ministros. Acá también dice algo muy interesante para mí, ¿no? Él fue secretario, a veces los nombra como ministros o como secretarios, fue secretario del gobierno de Florencia. Dice que si el príncipe elige personas competentes, al príncipe se lo verá como sabio y prudente, y si no, todo lo contrario. ¿Y con qué criterio tiene que elegir? Dice, bueno, tiene que desconfiar del secretario que piensa más en sí mismo que en su tarea y rechazar a los aduladores. Tiene que rodearse de un círculo reducido de personas sensatas a los que el príncipe le otorgue la libertad de decirles la verdad por duro que sea, por dura que ésta sea, ¿no? Para que él luego decida por sí mismo y a su manera. Esto también es muy actual, ¿no? Generalmente vemos a la política ensimismada, encerrada en sí mismo, ¿no? Tomando decisiones. Sin posibilidad de escuchar. Sin escuchar y sin tener el termómetro de la calle, porque se reúnen con un séquito, los que le dicen que todo va bien, que todo está fantástico, ¿no? Bueno, y la última parte del libro hace una exhortación final a los Medici a liberar Italia de los españoles, franceses, alemanes, dice, de los bárbaros invasores. Bueno, esto es una apretada síntesis, ¿no? Pero él, más o menos para esta época, en 1517 y 1518, completa su concepción política en otro libro, no es tan conocido, pero está muy bueno también, Discursos sobre la primera década de Tito Livio. Tito Livio era un historiador del Imperio Romano que hizo innumerables volúmenes de la historia, y ahí él se pregunta qué es mejor, si un gobierno, si una monarquía o una república, ¿no? Emulando a la República Romana, ¿no? A la etapa de la República en el Imperio Romano. Y generalmente se lo identifica a Maquiavelo como uno de los teóricos del Estado absoluto, ¿no? Con todo esto que yo fui diciendo que tiene que hacer el príncipe y demás. Pero él acá muestra su predilección por un gobierno republicano, ¿no? Dice que solo un gobierno absoluto, como que su pensamiento acá tiene dos etapas, ¿no? Esta es una concepción un poquito más idealista. La primera es más realista, la del príncipe acá es un poquito más idealista. Dice que para pacificar Italia y unirla se necesitaba una monarquía absoluta. Un estado muy fuerte. Pero la república, una república libre, igual que la república romana, es superior a la monarquía porque está basada en la ley, en la libertad y en la participación de los ciudadanos. Entonces, desde este punto de vista, es mucho más eficaz que un gobierno absoluto, ¿sí? Recordemos que para Maquiavelo, habíamos dicho al principio, la política es eficacia, 100% eficacia, ¿sí? Bueno, solo digo esto, el libro es mucho más largo, ¿no? Como para completar la concepción política de Maquiavelo. Unas preguntitas que me quedan pensando, porque habla de la política, pero también habla del pueblo, digamos, que un pueblo que solamente quiere equilibrio, que quiere paz. Sí. Si en 500 años tampoco el pueblo ha cambiado en esos pedidos, que no le toquen la parte económica, es muy práctica, pero muy real, no sé cómo decirlo, muy certero. Sí, muy actual, claro. Sí, también, en la actualidad pasa lo mismo, ¿no? El porcentaje de gente hoy, si hablamos hoy, el porcentaje de gente politizada no es muy alto en todas las sociedades. La persona común solo quiere esto, ¿no? Un comerciante, un trabajador, llegar a fin de mes, tranquilidad, poder disfrutar un fin de semana y
que le alcance el sustento para criar a sus hijos, a su familia. Por eso digo, uno ve cuando lee estas cosas que poco ha cambiado en la esencia, ¿no? Sí, obviamente, pasaron 500 años, las cosas no son exactamente igual en nuestras sociedades, pero la esencia de las personas es muy parecida, ¿no? Bueno, vamos a escuchar una última canción y después nos despedimos. Lo invitamos al profe a que nos despidamos juntos. Muy bien. Bueno, nos estamos yendo. Hoy tuvimos un poco de poesía con María Domínguez. Estuvimos conversando largo y tendido con José Luis Alonso Marchante, un escritor español que ha escrito mucho sobre historia argentina. Y la presencia de lujo de Eduardo Yáñez, que hablamos del Príncipe de Maquiavelo. Gracias, Eduardo, por acompañarnos. Gracias a vos por la invitación, Pablo. Bueno, no se va a repetir. Vamos a seguir hablando de este tipo de libros. Sin siesta. Sin siesta. Es un tema al horario. Es la siesta, pero es bueno. un tema. Pero creo que es sagrada, la siesta es sagrada. Está bueno venir a conversar sobre el libro. Sí, bueno, sí. Nos estamos viendo. Gracias por escucharnos. Desde el pueblo más lejano de acá, siguiéndote, vamos esta noche, puede ser mejor, mirándote. Desde el pueblo más lejano de acá, siguiéndote, vamos esta noche, puede ser mejor, mirándote. Hey, 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 no te duermas. Hey, hey, hey,
desde el pueblo más lejano de acá, siguiéndote. Vamos, esta noche puede ser mejor, mirándote desde el pueblo más lejano de acá, siguiéndote. Vamos, esta noche puede ser mejor, mirándote.